Hoy les traemos una entrevista muy especial, pues se trata de una persona que ha dedicado su vida al periodismo serio y que se ha ganado el respeto de muchos dominicanos por su apego siempre a la verdad. Usted podrá no estar de acuerdo con él en algún momento, pero no puede decir que está hablando mentiras o disparates. Hoy tenemos aquí a Don Uchi Lora, que no necesita mucha presentación. Don Uchi, bienvenido al Antinote. Muchas gracias y gracias por tu piropos. Yo creo que te excediste, pero está bien. No, hombre, Don Uchi, usted sabe que el cariño que le tenemos nosotros y yo en particular es muy grande, sobre todo porque en algunos momentos de mi vida, en los medios de comunicación, le he preguntado cosas, usted me ha orientado y eso se aprecia, finalmente se aprecia porque uno se da cuenta que a usted le importa lo que uno está haciendo y eso se lo agradezco, Don Uchi. Mire, usted tiene muchísimos años en el periodismo y posiblemente comenzó incluso antes de que yo naciera. Sin embargo, todo el mundo de mi generación y también los más jóvenes saben quién es Uchi Lora, conocen ese nombre de Uchi Lora, lo siguen en redes sociales, ven sus programas. ¿Cuándo y dónde se inició usted en el periodismo, Don Uchi? Cuéntenos una historia. Yo me inicié desde que yo tenía 8 años. El tengo diantre. 73, decía hace 65, pero jugando. Ajá. Mi primer periódico yo lo hice cuando tenía 8 años en mi barrio de Santiago. Lo hacía en un mimeógrafo. El periódico se llamaba El Martillazo. En ese tiempo había 2 periódicos, El Caribe y La Nación. Estamos hablando de la dictadura. Sí. Y yo recuerdo que costaban 5 centavos cada uno, pero El Martillazo costaba 25 centavos. Wow. Y se me acababa, claro. La tirada de ese periódico era de 30 ejemplares, porque yo lo hacía primero a máquina. Cada tirada eran 5 ejemplares y los repetía 6 veces y hacía 30 ejemplares. ¿Y de qué usted hablaba en la época con 8 años? Porque un niño de 8 años lo que quiere es estar jugando en el patio y está jugando, qué sé yo, belluga y cosas. Esa parte era parte de mi juego. Yo jugaba con muchas cosas y practicaba deporte y de todo, y dibujaba, yo hacía muchísimas cosas. Entonces, la verdad que eso me gustaba, me entretenía mucho, y yo hablaba ahí de cosas del barrio. Te digo que se agotaba completamente la edición. ¿Usted conserva alguno de esos periódicos? Yo no, pero hace muchísimos años fui un día al Archivo Histórico de Santiago. Sí. Todavía lo dirigía su fundador, don Román Franco, que en paz descanse, y me dio la sorpresa de que él tenía la colección. Eso está en el Archivo Histórico de Santiago. Wow, pero eso es un privilegio. ¿Usted hablaba específicamente de alguna cosa que tuviera que ver con el régimen o solamente se centraba con las cositas que pasaban por el barrio? Sí, las cositas que pasaban por el barrio. Si había algo mal también lo decía, pero ¿qué podía decir un niño de 8 años? Es decir, bueno, pero sus padres en ese momento no le decían, mira muchacho, no escriba de eso, o usted supo de alguna cosa que usted quería tratar, que a lo mejor un adulto alrededor de usted le dijo, mira muchacho, no hable de eso. No, nunca tuve ningún incidente con eso, porque gracias a Dios no tenía la conciencia de qué cosa era esa dictadura. Ya. Claro, después sí, pero cuando lo vine a saber ya yo no hacía ese periodiquito. Ok, ¿su familia era una familia de clase media alta? ¿Cuál era su entorno socioeconómico? Clase media baja, y bastante baja para ser media. Pero era una familia muy modesta. En mi casa comíamos todos los días y se compraban libros y revistas. Oh, wow. Pero no había para mucho más de ahí. Nosotros sabemos ya que usted nació y se crió en Santiago. ¿A qué edad entonces usted se va a la capital y cuáles fueron esas razones que lo motivaron a usted a mudarse a Santo Domingo? Bueno, porque fui definiendo mi vocación y entonces después que me hice bachiller decidí venir a Santo Domingo a estudiar periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ok. Y eso fue en el 1966. ¿Usted tenía qué edad ahí? Después de la guerra.
Ujú. Bueno, yo tenía 19 años. Ok. Y cuando terminé el primer semestre, el director de la Escuela de Periodismo de la UAS era el doctor Freddy Gatón Arce, que en paz descanse, que era al mismo tiempo el director del periódico El Nacional que acababa de salir. Entró al curso y me dijo, cuando tú termines, pasa por mi despacho. Yo me asusté porque como acababa de pasar... Usted no era lleva buena, como dicen en Santiago. No, no, no. Lo que pasa es que como acababa de pasar la guerra, era difícil conseguir el título de bachiller. Y era para felicitarme por las notas. Me llevó donde el decano, que era el doctor Andrés Avelino. Él me exhortó a que siguiera estudiando, etcétera, etcétera. Y entonces, eso era un viernes, y él me dijo, ¿tú te vas para Santiago mañana? Digo, sí. Me dice, no, mañana tú comienzas a trabajar en el Nacional. Wow. Entonces me subieron a Grandes Ligas. Claro, pero tengo entendido, don Uchi, que usted llegó a tener un periódico en Santiago que, según dicen la mala lengua, fue cerrado en los años 80 durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco. ¿Qué hay de cierto en eso? Así mismo es. Después de muchos años trabajando en la capital, tuve la iniciativa de organizar un periódico diario en Santiago. Ok. Perdón, porque estamos siguiendo la línea de tiempo. Entonces, ¿cuántos años usted duró en el Nacional y cuándo estamos hablando que usted comenzó ese periódico en Santiago? Bueno, en el Nacional estuve, creo que fue hasta el 78, que entonces fui a trabajar con Jackie Núñez del Risco a las relaciones públicas de la Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, pero volví a la capital para seguir trabajando. Entonces, el periódico La Noticia estaba bien en la capital, pero estaba flojo en Santiago, y Silvio Erasme Peña, que en paz descanse, óyeme, uno está en broma cada vez que uno menciona a la gente y dice paz descanse, se pone uno peligroso, ¿sabes? Entonces me quisieron mandar a Santiago para reforzar el periódico y estuve un tiempo haciendo eso. Y luego se me ocurrió, digo, pero yo puedo organizar un periódico. Y se lo presenté a la Asociación Pro Desarrollo de Santiago, acogieron la idea y buscaron las inversiones. Ya. Ya el periódico funcionando, que iba muy bien, el periódico El Día. ¿Y usted era el director de ese periódico? Sí. Ok. Y el Consejo de Administración fue con miembros de la Asociación Pro Desarrollo de Santiago. Uh-huh. Y después de que ya estábamos bien, vino la campaña electoral del año 81 para las elecciones del 82. El presidente del Consejo Administrativo se comprometió con Jorge Blanco, que iba contra Balaguer. Yo nunca he querido saber de Balaguer. Yo nunca he tenido simpatía, pero sí antipatía. Pero aunque a mí no me gustaba Balaguer, querían que yo convirtiera el periódico en un vocero de la candidatura de Jorge Blanco y del PRD. Uh-huh. Y yo me planteé y dije, no, no es así. Y terminaron sacándolo. Su propio periódico. Sí. Wow. Ideado, fundado y dirigido por mí. Pero el dinero era de ellos. Sí. Entonces... sí, pero espérese, el dinero era de ellos, pero la reputación y el trabajo periodístico era de usted, y la experiencia y el aval que tenía ese periódico era suyo. Bueno, el periódico, que iba muy exitoso, duró como 2 meses después de eso. Desapareció. Ya. Porque la gente se dio cuenta precisamente de lo que ocurrió, ¿verdad? Sí, claro, porque eso fue un escándalo nacional. Nos sacaron con la policía también. Ah, bueno, pues usted es reincidente. Sí, entonces, y conmigo se fue el 90% del personal. Y yo decía, no pierdan su trabajo. Además, yo, ¿de dónde le voy a dar trabajo a usted? Y me dije, no, vamos con usted, me dijeron todos. Y el periódico se quedó vacío. Ya. A ver, pensando un poquito en todo lo que usted tuvo que hacer durante esa época para usted abrir un periódico, se me ocurre, don Uchi,
que en el día de hoy nosotros, por ejemplo, con el Antinoti, a lo mejor tenemos mucho más herramientas que lo que tenían ustedes en ese momento. A lo mejor hoy en día también se puede empezar un medio periodístico, ya la línea sería la línea de esa persona, como nosotros tenemos una también, pero es más fácil porque tenemos las herramientas. ¿Usted entiende que ustedes las tenían, o sea, ustedes tenían la labor mucho más difícil que nosotros hoy en día? Pero inmensamente más difícil. Porque a eso agrégale que se perseguía a los periodistas que decían lo que estaba pasando. A mí me trancaron. Bueno, pero espérese, don Uche, porque a mí me han hecho incluso algún tipo, o sea, me han hecho amenaza, a mí también. Bueno, las amenazas eran prácticamente algo cotidiano en los 12 años de Balaguer. Pero a mí me trancaron varias veces. Okay. Y las amenazas, siempre una amenaza es peligrosa, pero cuando te amenaza un gobierno que ha matado a varios periodistas, sí, y que casi todos los días había muerto, ya estamos hablando de mecanismos de terror. Claro. Usted, cambiando un poquito el tema, usted fue parte del equipo del Show del Mediodía. ¿Fue esta su primera experiencia fuera de la prensa escrita en televisión? Sí, bueno, fuera de la prensa escrita, yo había dirigido un noticiario de radio en Santiago y después trabajaba como comentarista en el noticiario de Ramón de Luna. Pero bueno, el caso es que Jackie, que me conocía, me preguntó un sábado que estábamos caneando una guitarra y un sancocho y una cosa, y Jackie de pronto me dijo, ¿tú serías capaz de hacer un comentario en televisión todos los días con el mismo estilo de la columna diaria que tú escribes? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿tú serías capaz de resumirla al final con una décima o pareados o redondillas o cuartetas? Y yo le dije, con todo eso. Sí. Entonces me dijo, pues tú comienzas el lunes en el Show del Mediodía. Fue un gesto muy noble de Jackie, porque si bien él vio que yo podía, se le ocurrió a él que yo podía hacer una sección atractiva en su programa, sí, realmente él me dijo ese día, mira, porque eran los días de muchas amenazas, y él me dijo, no es lo mismo matar a una firma en un periódico, claro, que a un rostro que entra a la casa de todo el mundo por la televisión todos los días. Es decir, que lo hizo en gran parte motivado en darme esa seguridad. Y como tú supondrás, se lo agradecí entonces y se lo sigo agradeciendo hasta el día de hoy. ¿Usted entiende, don Uchi, que lo que lo llevó a ese estatus de que todo el mundo lo conociera, de una figura nacional, que como dijo Jackie en su momento, no se convertía ahora en un rostro, no solamente en una firma? ¿Usted entiende que fue esas décimas? Sí, la idea de Jackie fue excelente porque yo filmaba y hasta improvisaba. Y nos divertíamos con eso en los canes siempre. Y a él fue que se le ocurrió usarlo como una herramienta de comunicación. A mí me dicen también, don Uchi, que aparte de esas poesías y esas décimas, porque eso es poesía, usted es también caricaturista y compositor. Y me cuentan por ahí, según lo que estábamos nosotros investigando antes de hacer esta entrevista, que usted hasta discos de oro tiene. ¿Cómo es eso, don Uchi? Porque yo nunca me había enterado de eso. Esto fue... Johnny ganó disco de oro. Para Johnny eso era un hábito, tú sabes. Pero como todos los temas eran míos, la disquera tuvo la amabilidad, el gesto bonito de mandarme a mí un disco de oro, ¿no? Wow. Que me lo trajo Johnny. Wow. ¿Y ese es el único o tienen más? No, este es el único. Okay. Porque este fue el único que yo hice todos los temas, pero en varios álbumes de Johnny, yo hice 5 temas, 4, en fin, siempre en cada álbum que él sacaba en esa época,
sacaba varios temas míos. Yo tengo aquí, don Uchi, aparte de esos discos de oros, yo estoy viendo en mi celular unas caricaturas que usted hacía en su columna El Tintero. Estos son, volvemos a los años 70, donde usted no solo describía, escribía cosas de un, vamos a decir, tema social, sino que también hacía ilustraciones. ¿Usted sigue dibujando, don Uchi? No, es que yo hago demasiadas cosas. Pero mucha, demasiada. Yo siempre tuve vocación para el dibujo. Sí. Entonces, yo lo hacía intencionalmente. Yo estaba consciente de que, y Jackie sabía eso cuando me propuso trabajar en el show de mediodía, porque lo habíamos conversado. Y él me hizo esa pregunta que tú me estás haciendo ahora. ¿De dónde te salió hacer una caricatura para ilustrar el artículo? Y yo le dije, bueno, que en este país lamentablemente hay muy poco hábito de lectura. ¿Y cuántos columnistas hay en la prensa? Hay muchos. Entonces, lo que menos se lee en la prensa son los artículos de opinión. Y yo le dije, se me ocurrió hacer una caricatura como un anzuelo, como un gancho. Porque la gente muñequito sí, lee más fácil, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. yo atraía al lector con la caricatura y me leía el artículo. Bueno, don Uchi, mire, usted está describiendo exactamente lo que nosotros pensamos hace 3 años cuando nosotros pensamos en el Antinoti, porque los códigos de ese tiempo, de los años 70, a lo mejor en la caricatura, etcétera. Hoy en día, bueno, usted lo sabe, la comedia, la chercha, ala mucho. Entonces, nosotros combinamos las noticias que ustedes, los periodistas tradicionales, dan en los medios de comunicación, las tomamos y eso lo convertimos como en un, bueno, no quiero decirle un relajo, pero es como una chercha donde la gente se entretiene y también se educa, también se entera de lo que está pasando. Mire, yo tengo aquí, don Uchi, una publicación del 5 de agosto del 1978, donde usted escribe lo siguiente, dice: hay dos personas que están caminando de izquierda hacia derecha, tiene su firma abajo, la ilustración, y dice, ¿y por qué es que los funcionarios de este gobierno no hacen su declaración jurada de bienes? Es una pregunta, y el otro le contesta, para evitar que haya una declaración de males. Entonces, yo le voy a leer solamente las 2 primeras 10 líneas, para que usted me diga algo. Dice: el Partido Revolucionario Dominicano y el presidente electo, Antonio Guzmán, anunciaron una medida que ojalá no caiga luego en el olvido. Todos los funcionarios del gobierno PRDista que inicia el próximo 16 tendrán que hacer una declaración jurada de bienes ante notario y publicarla en los diarios, y lo mismo harán al dejar sus cargos. Quien no pueda justificar clara y honestamente con sus ingresos normales los bienes que haya adquirido, responderá ante la justicia por los dineros del pueblo. Mi pregunta es la siguiente, don Uchi. Leyendo esto del año 1978, que usted publica acompañado con esa ilustración, ¿no le da pena que en el año 2020 todavía temo en este tirijala de una declaración de bienes, entre tantos otros temas? ¿No le da pena, no le da eso, lo deprime al ver que a lo mejor no hemos avanzado como tanto creemos que hemos avanzado? Lo primero es que a mí nada me deprime. Porque el que se deprime pierde la actitud de luchar, echar para adelante. Uno no se puede deprimir. Eso está prohibido. Ok. Entonces, pero, bueno, yo le voy a confesar, don Uchi, que yo sí me deprimo cuando yo veo cosas así. Bueno, yo lo que hago es que me indigno más, entonces lucho más. Ok. Voy a aprender de usted. Otra lección. Bueno, pero eso fue un avance muy grande, pero eso nada más se anunció. Nunca se hizo. Y sí, todavía estamos en eso. Así es. Todavía hay funciones. Bueno, tuvieron que suspender una cantidad de funcionarios recién nombrados ahora, sí, pero de los que se fueron, son muchos los que no presentaron declaración de patrimonio. Así es. Y se fueron y no importa, o sea, no importa, se fueron. Y así parece que va a quedar eso. Al menos que ahora la dirección de doña Milagros Ortiz Bosch, pues le caiga atrás a esa gente, digo yo. Bueno,
yo te voy a decir una cosa. Ahora por lo menos que hay un Ministerio Público independiente, lo cual fue una lucha, un anhelo de esta sociedad, que por eso yo pienso que en gran parte el cambio quien lo trajo fue el ciudadano y la ciudadana. Sí. Reclamando vestido de verde en la calle, multitudinariamente justicia independiente. Pero ahora que tenemos ese Ministerio Público independiente, que además es muy eficiente y se comienza a ver y se seguirá viendo, los que no han presentado declaración jurada de bienes están corriendo un riesgo. Por lo menos podemos decir eso en este momento, que corren un riesgo. No por no haberla presentado, no, sino porque si se abre alguna investigación que tenga que ver con ellos, por ahí es que por donde van a comenzar a agarrarle los zapatos. Bueno, pues por lo menos tenemos la esperanza de que eso que usted escribió en el año 1978 solamente tomó 42 años para que hubiese algún tipo de accionar en ese sentido. Mire, don Uchi, a mí también me cuentan que usted es una chercha, que usted no es de que así todo el tiempo serio, detrás de la cámara, que soy delante de la cámara, que usted se pone seriecito, pero que usted es un bailador profesional, que le gusta cantar, que es un enfermo con los juegos de mesa. Entonces, si usted coge ahí su celular, yo quiero que usted me describa eso que usted está haciendo ahí en ese video. Me avisa cuando usted lo tenga ahí. No tomo café con borra, ni se me arruga el pellejo. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto. Cuando me muera, yo no quiero llanto. El que pelea conmigo me está haciendo un gran favor. Menos perros, menos pulgas, más fresco y menos calor. Ese es el Don Uchi. A ver, ese es el Don Uchi que nosotros no conocemos, Don Uchi. ¿Y dónde sería que yo hice eso? Bueno. Mira, a mí me gustan los canes, me encantan. Sí. Tengo que decir, a usted le gustan los canes como buen santiaguero. Sí, exactamente. Al estilo de Santiago, es decir, en el patio de la casa. Un grupo de amigos, un sancocho, dos guitarras, eso me fascina. Sí. Lamentablemente, como yo trabajo de madrugada, yo me levanto a las 4 todos los días, entonces eso está limitado porque no puedo estar de noche en eso. Es más que a veces, pero espérese, don Uchi, ni los fines de semana usted se va a dar una bailadita por ahí. Bueno, tengo una fortuna y es que mi esposa baila muy, pero muy bien. Entonces, los dos nos sentimos bien bailando. ¿Y entre el bailao o los juegos de mesa? Porque me dicen que usted también es loco con los juegos de mesa. Ya yo sé que regalarle en algún momento. ¿Qué a usted le gusta más, el bailao o el juego de mesa? No, el bailao, porque nada más no es merengue tampoco. Bailamos son, bailamos salsa, bailamos de todo lo que venga. Y de los juegos de mesa, era una costumbre desde que yo era niño en mi casa. Sí. Se jugaba parché, se jugaba dominó y siempre me ha gustado eso también. Usted sabe un evento, y esto es cambiando drásticamente de tema a algo muy serio que ocurrió en los años 80. Yo recuerdo esa noche viendo Punto Final, viendo a Freddy en televisión, viendo todo lo que estaba ocurriendo con aquel asalto al Banco del Progreso de la Avenida Independencia, que ocurrió esto, bueno, no fue en los 80, fue en el 1993, fue en el 1 de marzo del 1993, yo apenas tenía 13, 14 años, y en medio de aquel tranque que duró más de 12 horas, en el que el asaltante armado tenía de rehenes a los empleados y luego de varios intentos de personas que intentaron cambiarse por todos ellos ahí, incluyendo a Freddy, incluyendo a Rafael Corporán, a Monseñor Francisco Arnaiz. Usted se puso en la puerta y pidió entrar para ser cambiado por una de las rehenes. Don Uchi, ¿de dónde le salió a usted las agallas para usted hacer eso? ¿De dónde le vino ese pensamiento? Bueno, todo el frente era cristal. Sí. Entonces se veía lo que pasaba adentro. Solamente eran mujeres las que tenían rehenes, porque sí, yo lo recuerdo. Que trabajaban ahí, que eran un cajero y un guachimán,
él los dejó ir para que no hubiera hombres adentro. Él comenzó a decir que iba a comenzar a matar rehenes. Esas mujeres estaban desesperadas. Y había una que daba, cuando se suspendieron las negociaciones con él, porque no hubo manera de llegar a un acuerdo, ella comenzó a dar con una grapadora en el cristal. Sí. Y yo me di cuenta, estaba también Ramón Núñez junto conmigo, y yo me di cuenta que la cara de ella físicamente se le torció del terror que esa muchacha sentía. Uy, Dios mío. Y yo le pregunté a Ramón, digo, mira la cara de esa muchacha, ¿qué tú estás viendo? Quise preguntárselo y no decírselo, a ver si veía lo mismo. Y me dijo, ¿pero tiene la cara torcida? Uh-huh. Yo dije, sí, efectivamente. Entonces, él comenzó a contar, dijo que si en 5 minutos no lo dejaban irse de ahí, con 2 rehenes, con el dinero y todo, iba a matar a una. Y puso entonces a una conserje, que por desgracia después me enteré de que ella quedó frente a un reloj de pared que había y ella iba viendo los minutos que estaban pasando. Y él constantemente decía, faltan 4 minutos, yo le voy a demostrar que yo no estoy jugando. Ramón y yo dijimos, pero vamos a intervenir. Vamos. Y yo dije, yo me cambio, porque Freddy lo había intentado y no lo dejaron hacerlo. Sí, entonces fuimos hacia allá y los policías nos cerraron el paso, lógico. Cuando se puso más tensa la situación, entonces fui yo solo y llegué hasta allá. O sea, espérese, usted atravesó el cordón, vamos a decir, delimitando todos los alrededores del parqueo, porque yo recuerdo muy bien las imágenes, entonces usted se fugó para adentro. Sí, yo fui caminando muy normal y muy tranquilo y nadie me paró. Ok. Entonces, yo lo subestimé y me sobreestimé. Pensé que yo podía persuadir. Sí. Pero no era así. ¿Quién iba a imaginarse que era un médico cirujano? Que por eso fue que no se pudo llegar a nada, a ningún acuerdo con él, porque cualquier acuerdo implicaba su identificación. Por ejemplo, Monseñor Arnaiz fue donde el presidente Balaguer, y Balaguer lo autorizó a que le dijera que le daban un salvoconducto para salir del país. Y Monseñor Arnaiz se lo dijo y él no admitió eso. ¿Por qué? Para salir necesita un pasaporte, entonces iba a saber quién era. Claro. Claro. El doctor Cristóbal Payano, cirujano del Centro Médico UCE. Sí, yo lo recuerdo, incluso yo recuerdo que usted hizo un libro después de eso. Sí, Fuga o Muerte. Entonces me fue diciendo que entrara caminando hacia atrás. Yo entré. Él pretendía salir con las 2 rehenes y armado, ¿no? Era en el de la gerente, que él le había quitado la llave. Y él se la dio a ella y le dijo, dele la llave a él y dígale cómo es que funciona su caja. Y ella me dijo, porque tenía una llave de seguridad, en fin. Y él pretendía que yo iba a manejar el carro y que él se iba a ir conmigo y con la gerente y con la otra empleada. Como usted ha ido cambiando a través de los tiempos, o sea, recordemos que usted empezó con un martillo, según lo que usted me dijo al principio de esta conversación. Sin embargo, hoy en día lo vemos a usted en redes sociales, lo vemos a usted haciendo, por ejemplo, Instagram Live, hablando con gente, interactuando con jóvenes o con este mundo del Internet. ¿Cómo ha sido esa adaptación de los medios de comunicación tradicionales cuando muchos de los periodistas de su generación no se han atrevido a hacer ese salto? Sin embargo, usted sí. ¿Cómo ha sido ese cambio y por qué lo ha hecho de esa forma? Bueno, porque uno tiene que usar las herramientas que hay. Fui el primer periodista del país que se fue a entrenar a Estados Unidos para escribir en unas computadoras especiales para periódicos que decidieron. Y el periódico donde yo trabajaba fue el primero que las trajo. Pero espérese, ¿qué año fue ese entonces? Eso fue en la noticia. En la noticia, ok. Estamos hablando de los 80 ya, ¿verdad? Yo tenía 20 y pico de años, pero yo era jefe de redacción del periódico. Ok. Y fuimos a un grupo de técnicos y periodistas a Melbourne, Florida, para tomar un entrenamiento para aprender a usar esa computadora para hacer los textos. ¿Cuánto duró ese entrenamiento, don Uchi? No, una semana.
Ok. ¿Y cuando regresó, esa computadora se pudo utilizar aquí en el país? Sí, se trajeron. Y ese era el periódico más pobre y el más moderno al mismo tiempo, increíble. ¿Usted se ha podido adaptar también, por ejemplo, a los WhatsApp, a todo eso? Mientras que muchos de su generación también han dicho como que no, yo no le pongo la mano a eso. Yo he conocido, don Uchi, personas de su edad que están en los 70, en los 80, que dicen, no, a mí búsquenme un teléfono con tecla y a mí no me enseñen. ¿Qué teléfono usted tiene hoy en día? ¿Un iPhone? ¿Qué usted tiene? No, un Samsung. Un Samsung, ok, o sea que tiene una pantalla plana, no tiene números. Sí. ¿Qué usted quiere, ya cerrando nuestra conversación, don Uchi, y obviamente esperando que usted esté entre nosotros por 30, 40 años más, pero cuando usted no esté, cuando usted no esté ya entre nosotros físicamente y que solamente se nos quede el legado que usted entienda que usted esté dejando, ¿cuál es esa opinión que usted quiere que las generaciones de dominicanos en el futuro recuerden de usted? ¿Cuál es su legado? Bueno, por ejemplo, yo he insistido mucho en decirle a la gente que nadie le va a resolver el problema, que es la misma gente que se la tiene que resolver, reclamando, exigiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un sistema perfecto para oprimir y engañar. El 67% de los ingresos por cobro de impuestos se basan en impuestos al consumo. Esos impuestos, quienes lo pagan fundamentalmente son los más pobres, que son más. Pero ¿qué sucede? Que no se dan cuenta de que los pagan. Por ejemplo, a mí me invitan a veces a dar charlas. Yo desgraciadamente no puedo hacerlo mucho por falta de tiempo. Pero cuando puedo lo hago. En campos, en barrios. Y a mí me gusta ir. Sí. Entonces yo siempre le pregunto a la gente, levanten la mano los que pagan impuestos. Y generalmente muy poca gente levanta la mano. Yo digo, todos ustedes pagan impuestos. Porque la gente cree que lo que se roba la corrupción es del aire, que no es su dinero. Y después yo le digo, ¿usted sabe por qué usted no tiene agua en su casa? ¿Usted sabe por qué no hay vigilancia en su barrio? Porque si uno solo se robó 27 mil millones de pesos, que eso está documentado por una certificación de la Superintendencia de Banco, me refiero a Félix Bautista. Entonces, no puede haber dinero para que usted tenga agua en su casa, ni para que tenga vigilancia en su barrio, ni para que haya seguridad. Entonces, por eso usted tiene ese problema. Claro. Porque lo que se roban es eso. Y es la atención médica que a usted no le dieron. Eso es lo que se roban los corruptos. Tú me preguntas, ¿qué mensaje yo quisiera que quedara ese? Que la gente se despabile y que se dé cuenta de lo que tenemos alrededor. Yo creo que cerrando ese comentario que usted acaba de hacer, yo creo que se está dando eso ahora mismo. No sé si es por la facilidad de la comunicación a través de las redes sociales, no sé si es que una clase dormida, una población dormida durante tantos años se ha dado cuenta de que nosotros somos los que mandamos y que los servidores públicos están para eso, para servir y no para lucrarse individualmente. Don Uchi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tantas cosas que muchos no conocíamos de sus experiencias en el periodismo. Para el Antinoti es una gran satisfacción haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias. Y finalmente quiero decirte que estoy muy esperanzado en nuestro país, en nuestra sociedad, porque el cambio está en la gente más que en partidos y en gobiernos. Y ese cambio se viene dando desde hace un tiempecito. El ciudadano, la ciudadana de la República Dominicana impuso el 4% a un gobierno tosudo que después de hacer esa ley se negó a rajatabla a cumplirla. Y ahí está el 4%. Salvó a los haitises, salvó a Loma Miranda, salió a la calle vestido de verde a reclamar justicia independiente, fin de la impunidad. Y vino un gobierno nuevo que puso un ministerio público independiente. Pero lo hizo porque la gente lo estaba reclamando. Claro. Entonces, el pueblo dominicano está cambiando positivamente. Esa es la mayor esperanza.
que yo tengo. Y ojalá que sigamos entendiendo todo eso y no comiendo de pendejadas a ningún gobierno. Así mismo es. Muchísimas gracias, don Uchi. Y hasta aquí, señores, esta antientrevista con el periodista y bailador Uchi Lora. Soy Sergio Carlo. A nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te veré.